El puerto de Valencia es un puerto seguro. Sus instalaciones y sus aguas han sido el escenario elegido por la Armada Española para organizar un simulacro de seguridad marítima denominado Marsec 19. El objetivo era mejorar la capacidad de reacción y coordinación entre diferentes organismos e instituciones con competencias en el ámbito de la seguridad marítima y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la respuesta más adecuada a cualquier amenaza criminal que suponga un riesgo para infraestructuras esenciales y para la población. Bueno, los puertos son una infraestructura crítica, lo cual quiere decir que son muy sensibles a cualquiera de los ataques múltiples que se pueden producir hoy en el mundo moderno, ¿no? Pues desde informáticas hasta temas de seguridad. Y lo que hoy hemos hecho, se está haciendo en el puerto, pues es poner un poco en práctica qué mecanismos de defensa podemos articular entre todas las fuerzas públicas y fuerzas del orden público para defendernos de esos eventuales ataques. La simulación realizada ha sido la de un supuesto en el que un grupo terrorista prepara un gran atentado en el puerto del Mediterráneo occidental, concretamente en el puerto de Valencia. El ejercicio Marsec en 2019 es un ejercicio de coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una posibilidad de un atentado terrorista provocado por terroristas yihadistas, y lo que tenemos que hacer es neutralizarlo. La primera parte del ejercicio de seguridad ha tenido como base el buque de la Armada Tornado y ha contado con la intervención de un helicóptero. El objetivo era impedir la intrusión sin autorización de un buque en aguas portuarias, pese a tener prohibida su entrada al puerto de Valencia. Y aquí en ese escenario hay un barco real que colabora con el ejercicio, en el cual intenta precisamente entrar en el puerto de Valencia y penetrar rompiendo ese cordón de seguridad. Entonces la Armada, que participa en ese dispositivo de seguridad, en colaboración también con un grupo de operaciones especiales, GEO, de la Policía Nacional, pues establece un dispositivo de seguridad y se sale a la mar para interceptarlo, tratar de que no entre en el puerto de Valencia. Él insistirá, intentará entrar, y entonces se le efectúa mediante un helicóptero y dos embarcaciones de aquí, del propio buque de Tornado de la Armada, una inserción para apresarlo. En el marco de la operación, la Policía Nacional y la Policía Portuaria han realizado controles de embarque en la terminal de pasajeros y han coordinado un dispositivo alrededor de una furgoneta sospechosa de llevar explosivos, que se ha abierto con la intervención de los técnicos de explosivos TEDx. Nos han avisado la autoridad portuaria de que había una furgoneta sospechosa. Hemos enviado a los perros expertos en explosivos, y han detectado que hay explosivos en la furgoneta. Entonces ahora los TEDx han enviado el robot, que lo que va a hacer es, con una pequeña carga explosiva, intentar abrir la puerta sin producir detonación de los explosivos. Todos los participantes han calificado la operación como exitosa y han destacado la necesidad de mantener la colaboración entre los diferentes cuerpos de Policía Nacional, local, portuaria, Guardia Civil y Armada ante cualquier tipo de amenaza contra la seguridad y el bienestar de las personas.